Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, y que ha estado en boca de todos en el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que han hecho suspirar a millones y que siempre generan un torbellino de rumores y especulaciones. En este vídeo vamos a analizar en profundidad su relación, desde sus inicios en Erkencikus, pasando por los altibajos que han vivido, hasta las últimas noticias y declaraciones que han hecho que los fans se pregunten, ¿hay algo más que amistad entre ellos? ¿O todo es solo una fantasía creada por los medios y el público? Vamos a desentrañar la verdad detrás de esta química innegable y a explorar todas las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas y no querrán perdérselas. Y ahora sí, manos a la obra. Como les decía, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que siempre genera expectación. Desde el momento en que los vimos juntos en Erkencikus, la chispa fue innegable. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable y traspasaba la pantalla. Era difícil no creer que esa conexión era real, que había algo más que una simple interpretación. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban en el set, todo gritaba que existía una conexión mucho más profunda que la que requerían sus papeles. Y el público, sediento de romance y de historias de amor que trascendieran la pantalla, se aferró a esta idea con todas sus fuerzas. Y esa creencia se intensificó con cada entrevista, con cada foto juntos, con cada gesto cómplice. Los fans se volvieron locos creando fan clubs, analizando cada detalle de sus interacciones y alimentando la esperanza de que su amor trascendiera la ficción. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las telenovelas, un fenómeno global que generaba titulares en todos los idiomas. Era imposible abrir las redes sociales sin encontrarse con hashtags dedicados a Candem, como cariñosamente los bautizaron sus seguidores. Fanáticos de todo el mundo traducían entrevistas, creaban montajes de vídeo y compartían teorías sobre su posible relación. La histeria colectiva llegó a niveles estratosféricos. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que la ficción. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a protagonizar Viola come il mare, mientras que Demet continuó su carrera en Turquía con otros proyectos exitosos. Esta separación física alimentó los rumores de un distanciamiento real, de una posible ruptura en su relación, si es que alguna vez existió algo más allá de la amistad. El cuento de hadas parecía desmoronarse ante los ojos de los fans más acérrimos. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y noticias sobre supuestas discusiones, celos profesionales y diferencias irreconciliables. Las fuentes anónimas cercanas a la producción de Erkencikus empezaron a filtrar información sobre un ambiente tenso en el set durante los últimos meses de rodaje. Se hablaba de disputas por el protagonismo, de egos inflados y de una creciente incomodidad entre los actores. Los fans, divididos entre la esperanza y la decepción, se aferraban a cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir estos rumores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se libraban encarnizadas discusiones entre los defensores de Candem y aquellos que ya daban por perdida la causa. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre han mantenido una postura ambigua al respecto. Nunca han confirmado ni negado rotundamente que hayan tenido una relación sentimental. Han hablado de una gran amistad, de una admiración mutua y de un profundo respeto profesional. Pero también han dejado entrever, en algunas ocasiones, que su conexión es especial, que hay algo más que una simple amistad. Esta ambigüedad, lejos de aclarar la situación, solo sirvió para alimentar aún más la especulación y la incertidumbre. Por ejemplo, en una entrevista, Demet dijo que Can era un compañero increíble, un amigo leal y una persona a la que admiro profundamente. Can, por su parte, ha declarado que Demet es una mujer talentosa, divertida y con un gran corazón. Estas declaraciones, si bien no confirman un romance, tampoco lo descartan por completo. Dejan la puerta abierta a la especulación y alimentan la esperanza de los fans. Es como si ambos estuvieran jugando un juego, dando pistas a medias y dejando que la imaginación de sus seguidores haga el resto. Además, a lo largo de los años, hemos visto varios gestos y momentos que han avivado los rumores de un romance secreto.
Desde miradas cómplices hasta abrazos emotivos, pasando por mensajes en redes sociales con dobles sentidos. Cada uno de estos detalles ha sido analizado y diseccionado por los fans, que buscan desesperadamente una prueba irrefutable de su amor. Un simple me gusta en una publicación de Instagram podía desencadenar una ola de comentarios y teorías conspirativas. Un abrazo durante una entrega de premios era interpretado como una señal de reconciliación. La obsesión por descifrar cada uno de sus movimientos llegó a niveles preocupantes. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Hay algo más que amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, no es fácil de responder. Solo ellos dos conocen la verdad detrás de su relación. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la evidencia disponible y sacar nuestras propias conclusiones. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa. Las relaciones públicas, las estrategias de marketing y la necesidad de mantener la atención del público juegan un papel fundamental en la forma en que los famosos se presentan ante el mundo. En primer lugar, es innegable que existe una gran química entre ellos. Su conexión en pantalla es innegable y su complicidad fuera de ella es evidente. Han demostrado tener una gran amistad y un profundo respeto profesional. Esto es un hecho. No se puede negar la forma en que sus personajes se complementaban en Erkencikus, ni la naturalidad con la que interactuaban durante las entrevistas y eventos promocionales. La química es un elemento crucial en el éxito de una pareja en la pantalla, y en el caso de Demet y Can, esta química era palpable. En segundo lugar, es posible que hayan tenido una relación sentimental en el pasado, pero que ésta haya terminado por diferentes motivos. La presión mediática, las agendas apretadas o simplemente la incompatibilidad personal podrían haber influido en su decisión de separarse. Esto es una posibilidad. Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser efímeras y están sometidas a un escrutinio constante. La presión de los fans, la atención de los medios y la dificultad para conciliar la vida personal con la profesional pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. En tercer lugar, es posible que nunca hayan tenido una relación sentimental y que todo sea una fantasía creada por los medios y el público. Es común que los fans proyecten sus deseos en las parejas de ficción y que interpreten cualquier gesto como una señal de amor. Esto también es una posibilidad. El fenómeno del shipping, que consiste en idealizar y desear que una pareja ficticia se convierta en realidad, es muy común en el mundo del entretenimiento. Los fans se enamoran de la idea del amor perfecto que ven en la pantalla y se aferran a cualquier indicio que pueda confirmar sus fantasías. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un misterio que solo ellos pueden resolver. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su conexión es especial y que han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo, independientemente de si su relación fue real o simplemente una fantasía colectiva. Ahora hablemos un poco de las últimas noticias que han rodeado a esta pareja. Recientemente Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento mediático en Turquía. La ceremonia, que contó con la presencia de numerosas celebridades y fue transmitida en vivo por algunos canales de televisión, acaparó la atención de los medios durante días. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del evento, y los fans de Demet no dejaron de felicitarla por su matrimonio. Can Yaman, por su parte, ha estado enfocado en su carrera en Italia, protagonizando series y películas que han tenido gran éxito. Su incursión en el mercado italiano ha sido un rotundo éxito, y el actor ha logrado consolidarse como una de las figuras más populares del país. Su dominio del idioma italiano y su carisma le han valido el reconocimiento del público y la crítica. Esta situación ha llevado a muchos a pensar que cualquier posibilidad de un reencuentro entre Demet y Can es prácticamente nula. El matrimonio de Demet y la exitosa carrera de Can en Italia parecen cerrar definitivamente cualquier puerta a una posible reconciliación. Sin embargo, algunos fans se niegan a perder la esperanza y siguen creyendo que el destino podría volver a unirlos en el futuro. La idea de un reencuentro romántico, aunque improbable, sigue alimentando la imaginación de los más optimistas. Incluso después de la boda de Demet, algunos seguidores notaron que Can no hizo ninguna declaración pública al respecto. Este silencio, interpretado por algunos como una señal de indiferencia o incluso resentimiento, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible mala relación entre ellos.
Sin embargo, es importante recordar que Khan y Demet siempre han sido muy discretos con su vida personal y que su silencio no necesariamente implica algo negativo. El hecho de que Khan no haya expresado públicamente sus felicitaciones no significa necesariamente que exista una enemistad entre ellos. De hecho, algunos rumores apuntan a que Khan envió un mensaje privado a Demet felicitándola por su boda. Aunque no hay confirmación oficial de esto, es una muestra de que, a pesar de todo, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa. Este gesto, de ser cierto, demostraría que, a pesar de la distancia y las circunstancias, ambos actores conservan un cariño mutuo. En mi opinión, lo más importante es respetar la vida personal de ambos y no alimentar rumores infundados que puedan dañar su imagen. Demet ha encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan y Khan está triunfando en su carrera en Italia. Debemos alegrarnos por sus logros y dejar que ellos decidan cómo quieren llevar su vida. El acoso y la presión que ejercen algunos fans sobre los famosos pueden tener consecuencias devastadoras, y es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y hablando de logros, es importante destacar el talento y la trayectoria de ambos artistas. Demet Özdemir es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series de éxito y ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Su carisma y su belleza la han convertido en un ícono de la moda y una inspiración para muchas jóvenes. Demet ha sabido construir una carrera sólida y diversificada, explorando diferentes géneros y formatos. Can Yaman, por su parte, ha logrado conquistar al público italiano con su talento y su atractivo. Ha aprendido el idioma italiano y se ha adaptado a la cultura local, demostrando su profesionalismo y su compromiso con su carrera. Su éxito en Italia es una prueba de que es un actor con proyección internacional. Can ha demostrado ser un actor versátil y ambicioso, dispuesto a asumir nuevos desafíos y a expandir sus horizontes profesionales. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un tema que siempre genera interés y debate. Su química en pantalla y su complicidad fuera de ella han alimentado los sueños de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, es importante recordar que la realidad es mucho más compleja que la ficción y que solo ellos dos conocen la verdad detrás de su relación. La historia de Candem es un claro ejemplo de cómo las fantasías de los fans pueden llegar a eclipsar la realidad. Lo más importante es respetar su vida personal y alegrarnos por sus logros individuales. Demet ha encontrado la felicidad al lado de Oğuzhan y Can está triunfando en su carrera en Italia. Debemos desearles lo mejor en sus caminos y dejar que ellos decidan cómo quieren llevar su vida. La felicidad y el éxito de ambos actores deben ser celebrados, independientemente de si su relación fue real o no. Hemos analizado su historia, los rumores, las evidencias y las últimas noticias. Hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esta relación que ha cautivado a tantos. Pero al final, la decisión de creer o no en un romance secreto es de cada uno. Cada fan puede sacar sus propias conclusiones y formarse su propia opinión sobre la relación entre Demet y Can. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿O todo es solo una fantasía creada por los medios y el público? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas conmigo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para debatir sobre los temas que nos interesan. Así que no duden en dejar sus sugerencias y peticiones de vídeos. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.